Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de plantillas, también conocidos como templates. Primero hablemos del problema que nos van a ayudar a resolver las plantillas. Y es que a veces cuando estamos desarrollando código, queremos poder utilizar una misma función que sea independiente de datos que vamos a utilizar. Un ejemplo de esto podría ser una función de ordenamiento de arreglos en la cual nosotros recibimos un arreglo y los ordenamos los datos de menor a mayor. En este contexto no nos interesa tanto si el arreglo es de shorts o de enteros o de flotantes o de dobles. Lo que nos interesa es que se ejecute el mismo algoritmo. Con lo que hemos venido trabajando, si nosotros quisiéramos hacer algo así, tendríamos que hacer una sobrecarga de la función para cada tipo de datos que nos interese. Sin embargo, tendríamos que reimplementar dicha función cada vez y, aunque el código es el mismo, sería sumamente ineficiente tener que copiar y pegar una y otra vez el mismo código. Es aquí donde entran en juego las plantillas o templates, que nos permite especificar tipos de datos comodín. ¿A qué nos referimos con tipos de datos comodín? Bueno, son tipos de datos a los cuales los vamos a definir con un nombre específico y que vamos a utilizar adentro de la función, pero que al compilar el código, nuestro compilador va a verificar, ok, esta función la necesitamos con enteros y la necesitamos con flotantes, y va a generar el código para dichas funciones. Es decir, es la manera en la cual no tenemos que utilizar sobrecargas para definir una y otra vez una misma función que vamos a utilizar con diferentes tipos de datos, sino que por medio de la plantilla, el template, podemos especificar una única función y cuando compilemos ese tipo de dato comodín va a ser llenado con el tipo de dato que sea necesario. Para ello se agrega la palabra clave template y una notación de diamante, es decir, un símbolo de menor que y un mayor que, con uno o más tipos comodín. Para los tipos comodín usualmente se suele utilizar la palabra clave class o typename. La diferencia entre estos dos posiblemente no la van a requerir. Si algún día la necesitan, entonces podrán buscarla. Pero para los casos más simples, que son los que vamos a manejar en este curso, podemos tratarlas como que si fuera lo mismo. Entonces aquí tenemos una función f que ordena, que copia un arreglo a otro y que lo que hace es recibir dos arreglos de tipo de datos que pueden ser iguales o diferentes. Es decir, digamos que tenemos un arreglo de flotantes y los valores flotantes queremos convertirlos a enteros y guardarlos en un arreglo de enteros. Entonces esta función funcionaría sin ningún problema. Y tenemos el comodín, por lo tanto podríamos más bien usar un arreglo de enteros que va hacia flotantes, al revés, doubles, short, lo que queramos. Y la lógica, la implementación, la definición del código sigue siendo la misma y solo hay que definirla una única vez. Entonces con esto nos ahorramos muchísimo código. Las plantillas además se pueden utilizar al trabajar en clases. ¿Para qué querríamos usar esto? Bueno, puede ser que queramos tener una clase cuyos atributos o cuyos parámetros de funciones sean de tipo variable, es decir, que van a depender de lo que se quiera utilizar. En este caso nos sirve especificar clases que tienen tipo comodín. Esto es muy útil al diseñar estructuras de datos. Por ejemplo, si diseñamos un árbol, entonces queremos que este árbol funcione independiente del tipo de dato que queremos almacenar. Puede ser que queramos almacenar flotantes, puede ser que queramos almacenar enteros o puede ser que queramos almacenar objetos de otra clase. Entonces tener este tipo de plantillas que nos permiten crear una única clase que va a poder manipular cualquier tipo de datos nos genera mucha versatilidad. ¿Cuál es la utilidad de las plantillas? Básicamente nos ayudan a ahorrar código. La verdadera utilidad de las plantillas yace en que nos ahorran código. No tenemos que redefinir clases, no tenemos que redefinir funciones, no tenemos que sobrecargar métodos. Entonces, utilizando el tipo de dato comodín, fácilmente podemos transformar el código. Ahora veamos ejemplos de cómo se utilizan las plantillas en código. Para el ejemplo de hoy, lo que haremos será implementar una función básica de multiplicación, una función que recibe dos números, los multiplica y los retorna. Entonces lo primero que hará será, especificaremos que lo que vamos a utilizar es una plantilla que tiene un tipo n
y vamos a decir que esta función retorna una variable de tipo n. Esto lo podemos hacer. Ahora nuestra función retorna una variable de tipo n y la función se va a llamar multiplicación y recibe una variable de tipo n que se va a llamar operador 1 y una variable de tipo n que se va a llamar operador 2. Y entonces lo que vamos a decir es que nuestra función va a retornar el resultado de hacer operador 1 por operador 2. Y entonces ya con esto tenemos implementado nuestra plantilla. Ahora si nosotros llegáramos a nuestro código, acá vamos a utilizar Ustream, la verdad, para que nos quede un poco más fácil la sección de impresiones. Y entonces aquí hago un char C, C, y aquí lo que vamos a hacer es, si nosotros llamáramos a nuestra operación multiplicación con los valores 2 y 3, que son enteros, obtendríamos un resultado. Entonces aquí vamos a poner, va a ser la impresión de enteros. Por otro lado, si nosotros tuviéramos nuestras variables de tipo flotante, entonces digamos que vamos a tener acá mult, y entonces vamos a enviar el valor 2.0 y 3.0 y 1.5. entonces veremos que el resultado varía. Al ejecutar este código, compilamos y nos tira un error. Eso es porque no estamos utilizando using namespace std. Ya con esto lo corregimos y ahora sí compila y ejecuta. Es posible ver que el 2 por 3 nos retorna un 6, el 3 por 1.5 nos retorna 4.5, que es correcto. En este caso, cuando compilamos, lo que ocurrió fue que nuestro compilador revisó los llamados que ocurren a esta función, a la función mult, y se dio cuenta de que uno de los llamados se hace con tipo entero, en cuyo caso él dijo, ok, este comodín n va a ser tipo entero, entonces sustituyó acá y puso int mult, int operador 1, int operador 2, y retorna. Y luego cuando vio que aquí se compilaba con flotante, dijo float operador 1, float operador 2, y retorna de tipo float. Creó las dos versiones de esta operación y de esta función y las compiló. De esta manera creamos en una sola función dos llamados diferentes sin tener que usar sobrecargas. Nosotros hablamos de que nosotros podemos usar plantillas también al crear clases. Entonces nosotros, si estuviéramos creando una clase nodo árbol, entonces digamos class T, y entonces vamos a crear una clase nodo, nosotros podríamos crearla utilizando plantillas. Entonces de esta manera nosotros podríamos llegar acá y decir que lo que vamos a hacer es tener nuestro atributo privado, una variable t, que se va a llamar variable. Y en nuestro constructor podríamos decir que nodo recibe una variable t v y esta variable v se va a guardar en var. Y de esta manera nosotros podríamos construir así una clase que va a ser versátil, es decir, la vamos a poder compilar con cualquier valor. ¿Cómo se crearía un objeto de nodo? Si nosotros quisiéramos crear un objeto de nodo, lo que nosotros haríamos sería algo como lo siguiente. Pondríamos nodo puntero. En este caso diríamos que va a ser de tipo entero, o podría ser de tipo carácter si quisiéramos. Y vamos a decir, aquí tenemos el nodo n, es igual a new nodo de tipo carácter y paréntesis. Luego aquí podemos borrar el nodo para verificar que no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es crear este nodo con el carácter, digamos, p. Entonces, nosotros luego podríamos aquí count, vamos a cambiar esta variable, o vamos aquí a agregar un método que se llame getValue y que nos va a retornar var. Y entonces aquí nosotros podríamos hacer valor y imprimimos n getValue endLine. Al ejecutar este código veremos que se crea nuestro nodo, va a ser de carácter, va a ser un nodo que nos va a permitir almacenar caracteres y además va a guardar el valor que nosotros le especificamos. De esta manera nosotros podemos crear clases que son versátiles, lo cual les va a ser muy útil cuando lleven el curso de estructuras de datos.
Básicamente, lo que hacen las plantillas es permitirnos crear un molde en el cual podemos introducir cualquier tipo de variable. Básicamente, los tipos de variables se insertan adentro de nuestro método o adentro de nuestro atributo. Espero que con este ejemplo les haya quedado claro cómo es que se utilizan las plantillas. Es un proceso simple, sin embargo es muy útil y muy importante para la programación que vamos a realizar en el resto del semestre. Y de paso nos ayuda muchísimo a generar código reutilizable. Esta clase fue corta, en la próxima clase veremos el tema de herencia, pero por ahora terminamos. Entonces me despido.